Buenos días a todos. Buenos días. Muy bien, vamos a continuar con el tema de venas. Espero terminar el día de hoy con este tema. Nos quedamos, a ver, ¿cuál diapositiva nos quedamos? En las oftálmicas. En el grupo de las venas faciales profundas. Ayer nos quedamos en la vena temporal superficial. Ok, aquí está. Venas oftálmicas. A diferencia de la arteria, las venas son dos. Arteria es solamente una. Y se dividen en superior e inferior. La vena oftálmica superior nace en el ángulo interno del ojo, formada por la convergencia de las venillas procedentes de las regiones vecinas, es decir, de los párpados, nariz, frente. Es continuación del angular. Recuerden que hay una estrecha comunicación con la vena facial, al igual que la arteria, se anastomosan a este nivel. En la órbita sigue el plano superior de la región, gana la parte más elevada de la hendidura esfenoidal y la atraviesa para desembocar en el seno cavernoso. Esto ya lo saben. Contenido de la hendidura esfenoidal es par craneal 3, 4, 5, 1, 6 y la vena oftálmica. Y va a terminar en el seno cavernoso. Afluentes, es decir, ¿qué ramas recibe? Pues son muy similares, son muy homónimas a las ramas de las arterias. Las venas endoidales anteriores y posteriores, venas musculares, vena lagrimal, venas vorticosas y central de la retina, perdón. ¿Sí? Como ven, son muy parecidas a las ramas de la arteria. La inferior nace en la parte anterior del suelo de la órbita, se dirige hacia atrás y arriba y se va a juntar con la vena superior para desembocar juntas en el seno cavernoso. Las dos venas oftálmicas están en amplia comunicación, de una parte con las venas de la cara y de otra parte con el plexo pterigoideo, que es el que vamos a ver a continuación. Afluentes, venas musculares inferiores y venas vorticosas inferiores. ¿Ok? Igual, muy parecido a las arterias. Aquí les tenemos, esta es la vena oftálmica superior y la vena oftálmica inferior. Y aquí está la vena angular, ¿sí? Y la estrecha comunicación entre estas dos, ¿sí? Por aquí debería estar la vena central de la retina, estas son las vorticosas, bueno, aquí estas serían las lagrimales, estas las venas lagrimales, las vorticosas, las etmoidales no se aprecian muy bien, ¿sí? Y de la inferior solamente están las vorticosas inferiores y las musculares inferiores, básicamente. Ahora, este es nuestro mero mole y la que tiene mayor relevancia para nosotros como estomatólogos. La vena maxilar interna, y aquí ¿por qué pongo igual plexo pterigoideo y plexo alveolar? Porque la vena maxilar interna puede tener dos disposiciones. Una tripa, una manguera propiamente dicha, y cuando lo encontremos va a ser pues vena maxilar interna. O una redecilla venosa, ¿sí? Y si se tiene esa disposición, pues va a ser plexo pterigoideo y plexo alveolar, ¿sí? Aquí se los aclaro. Dicha vena tiene dos disposiciones. En ambas orígenes la vena esfenopalatina, ¿sí? Recuerden, como la rama terminal de la arteria. Satélite de la arteria homónima. La frecuencia de las dos disposiciones es semejante, es decir, hay un 50-50. De los que estamos aquí conectados, la mitad tenemos una disposición de vena única y la otra mitad se tiene una disposición de una redecilla venosa, ¿sí? Formando lo que son ambos plexos. Disposición única, en esta disposición conserva su individualidad propia a lo largo. Ahí donde me quedé, ahí me distrajeron los que se van conectando. A lo largo de todo su recorrido y discurre sobre todo inferior y lateral a la arteria.
En este caso, los afluentes desembocan normalmente en el tronco colector, que pasa por el ojal retrocondilio de Juvara. El ojal retrocondilio de Juvara, ¿sí? Es este. Déjenme les explico qué es eso del ojal retrocondilio de Juvara. Tenemos el cóndilo mandibular, obviamente, así. Si lo vemos en una vista posterior, tiene esta forma. Y acá arribita viene el ligamento esfenomandibular, el que va de la espina del esfenoides a la espina de Spix. Y acá arribita estaría el músculo pterigoideo, el fascículo superior. Ay, a ver, perdón, otra vez. Me puse muy arriba. El fascículo superior estaría por aquí. Y el fascículo inferior estaría por acá. ¿Sí? Y forman estas tres estructuras: cuello del cóndilo, fascículo inferior del músculo pterigoideo interno, aunque no lo van a encontrar así, más bien van a encontrar que es la fascia, lo que lo recubre. Y el ligamento esfenomandibular van a formar este triangulito. Este es el ojal retrocondilio de Juvara. ¿Sí? Pregunta de examen. Por ahí pasa la arteria maxilar interna, la vena maxilar interna y el nervio aurículo-temporal. ¿Ok? Ese es el ojal retrocondilio de Juvara. Ok. Por lo general, superiormente a la arteria e inferiormente al nervio auriculotemporal, a nivel del cuello del cóndilo mandibular se anastomosa con la vena temporal superficial y juntas forman la vena yugular externa. Ok. Bueno, esto es descripción francesa. Así lo describe Latarriet, así lo describe Rivière y Testi. Pero los anglosajones lo describen de distinta forma. Y cuando encontramos la disposición de las dos redes venosas, disposición de dos plexos, la vena maxilar interna se convierte en el curso de su trayecto en dos plexos venosos anastomosados entre sí. El plexo venoso alveolar y el plexo venoso pterigoideo. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Es muy sencillo, es una red única, nada más que el plexo alveolar va a estar apoyado sobre la tuberosidad del maxilar, su parte más posterior, y el plexo venoso pterigoideo va a estar apoyado sobre el músculo pterigoideo externo. ¿Sí? Esa es la única diferencia, pero es una red única. Estos plexos están formados por la anastomosis que unen entre sí las venas satélites de las ramas vecinas de la arteria maxilar. Okay. El plexo alveolar está situado sobre la tuberosidad del maxilar y el plexo pterigoideo se desarrolla en las dos caras del músculo pterigoideo lateral. ¿Okay? Cuando el plexo pterigoideo existe, la vena maxilar se reconstituye posteriormente a él, es decir, ya a nivel casi del ojal retrocondilio de Juvara, para pasar por el ojal retrocondilio, y termina de la misma manera que en el primer caso. ¿Me explico? Afluentes, las venas que recibe la vena maxilar o plexo, pues son muy similares, son homónimas a la arteria. Venas temporales profundas, venas pterigoideas, dentarias, masseterinas, meningias. Se fijan, son muy similares. La vena maxilar interna, esta es otra característica, no drena toda la sangre venosa del territorio de la arteria homónima, ya que una parte de esta sangre se deriva hacia la vena facial a través del tronco alveolar. ¿Sí? La vena facial profunda o vena alveolar. Ok, aquí la tenemos, esta es la vena maxilar interna. ¿Sí? Y esta es la temporal superficial, y juntas, al unirse, van a formar la vena yugular externa. ¿Sí? Esta chiquita de aquí es la auricular posterior. La vena auricular posterior. ¿Sí? Y este tronquito que está aquí es la vena retromandibular.
que va a drenar en lo que es el tronco tirolingofacial. Y ese tronco tirolingofacial va a drenar en la vena yugular interna, que está aquí atrás del esternocleidomastoideo. ¿Sí? Esta es descripción francesa. Descripción anglosajona lo estudian diferente. Vean, esto es disposición en plexo. Este es el plexo pterigoideo. Esto chiquito de aquí, lo que está más pegado a la tuberosidad, sería el plexo alveolar y todo lo demás sería el plexo pterigoideo. Se reconstituye en una tripa única y va a formar lo que es la vena maxilar interna. Esta es la temporal superficial. Y van a formar, atención con esto, la vena retromandibular. Los anglosajones este pedacito le llaman vena retromandibular. Y de la vena retromandibular se van a desprender dos troncos, un tronco posterior, un tronco anterior. El tronco anterior va a llegar directamente al tronco tirolingofacial o los anglosajones le llaman vena facial común, este troncote. ¿Sí? Y el tronco posterior junto con la auricular posterior van a formar la vena yugular externa, que aquí está seccionada. Así lo estudian los gringos. ¿Sí? Ok, les voy a compartir una imagen aquí que hice ahorita antes de conectar la clase para que lo tengan más claro. A ver si le entienden a mi hermosa letra. Ahí está, ya se las envié. Ahí están las dos descripciones. ¿Sí? Vamos a verlo. Vena lingual. Esta, al igual que la oftálmica, no es una sola arteria, son dos venas. ¿Ok? La sangre venosa de la lengua fluye a cada lado por tres grupos de venas. La vena profunda de la lengua, de pequeño calibre, es satélite de la arteria lingual. Por lo tanto, si se encuentra a este nivel de la punta de la lengua, se le va a llamar vena ranina. La vena dorsal de la lengua acompaña la arteria dorsal de la lengua, vendría siendo afluente, y la vena satélite del nervio hipogloso o raninas. Descienden desde el vértice hacia la raíz de la lengua, son profundas a la mucosa de la cara inferior de la lengua, a través de la cual se transparentan. Sí, ya ven, les explicaba que se les llama raninas porque recuerdan el vientre de una rana. ¿Ok? Más inferiormente siguen el borde inferior del nervio hipogloso, por eso se le llama así, vena satélite del nervio hipogloso, y pasan por la cara lateral del músculo hiogloso que la separa de la arteria. Cada vena satélite del nervio hipogloso recibe las venas dorsales y las venas profundas de la lengua del mismo lado. De la unión de estas diferentes venas resulta la formación de un tronco común, la vena lingual propiamente dicha, ¿sí? Ya una vez que se reconstituyen estas dos, que desemboca en la vena yugular interna, bien aisladamente o bien a través del tronco tirolingofacial. De las venas linguales es de las también de las que pueden encontrar diferentes disposiciones. Esta es descripción de Testí, donde nos dice que ambas venas, la profunda y la satélite, se unen y forman un tronco cortito que va a desembocar en la vena yugular interna. ¿Sí? En ocasiones, estas dos pueden desembocar separadas, aisladamente. ¿Sí? Recuerden que las venas son muy caprichosas, no tienen, digamos, una disposición única, ¿sí? Son más irregulares que las arterias. Las arterias es así, las van a encontrar siempre de la misma forma, pero las venas no, ¿sí? Y esta es una de esas características.
la profunda de la lengua y la satélite pueden drenar directamente cada una individualmente a la vena yugular interna o unirse, formar un tronco común y desembocar en la vena yugular interna. Sí, esto causa mucha confusión porque en el laboratorio tenemos imágenes con ambas disposiciones. Un tronquito que llega directamente o dos, y luego se me confunden. ¿Sí? ¿Y esta cuál es? Pues la, la satélite del hipogloso siempre va a estar abajo y la que va a estar arriba va a ser la dorsal de la lengua. Miren, aquí las tenemos. Esta es la satélite del hipogloso por su íntima relación con el nervio hipogloso o ranina. Y esta es la profunda, que vean, sigue casi exactamente la misma disposición que la arteria lingual. ¿Ok? Y esta sería la dorsal de la lengua, la vena dorsal de la lengua. Y aquí pareciera, aquí como que no es ni una ni otra, ¿sí? Vean, se unen, pero ya básicamente cuando desembocan en la yugular interna, ¿sí? Pero pueden estar muy separadas. Hay imágenes en el laboratorio donde esta llega aquí y esta llega aquí, muy separadas. Aquí pues están muy juntitas, pero no forman en sí un tronco común, ¿sí? También lo pueden encontrar así. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Ok. Venas del cuello, estas las vamos a ver más superficial, no profundizo mucho en estas. Se distingue la vena yugular externa, ya les dije cómo se forma dependiendo del autor. Vena yugular anterior, vena yugular interna, venas yugulares posteriores o cervicales profundas, vena vertebral, tiroideas y faringias. Ok. La yugular externa, ahora sí, vamos a meternos en más problemas, los voy a confundir más todavía de lo que ya están. Nace a nivel del cuello del cóndilo mandibular, en donde está formada por la vena maxilar interna y la vena temporal superficial. Recuerden, esta es descripción francesa. ¿Sí? Vean la imagen que les mandé. Es esta. ¿Sí? Vena maxilar interna, vena temporal superficial y van a formar la vena yugular externa. ¿Sí? Después desciende oblicuamente hacia atrás y abajo, cruzando el esternocleidomastoideo. Siempre va a estar por arriba del esternocleidomastoideo. ¿Sí? Y viene a terminar en la vena subclavia. Al principio es intraparotidia, después se hace superficial, cubierta únicamente por piel y el músculo cutáneo. Es cruzada por ramas del plexo cervical superficial a nivel de la clavícula, perfora la aponeurosis cervical superficial y media. Esto ya lo vamos a ver como en 2-3 semanas, para desembocar en la subclavia. Ok. En el curso de su trayecto envía anastomosis a la yugular anterior y a la facial. Se anastomosa con la yugular interna a través de la vena retromandibular. Descripción francesa, esta. Maxilar interna, temporal superficial, vena yugular externa. A esto se está refiriendo. Se va a comunicar con la vena yugular interna, que es esta que está por debajo, a través de la vena retromandibular que va a desembocar en el tronco tirolingofacial. ¿Ok? Ahorita les explico la descripción anglosajona. Afluentes, ¿qué venas recibe? Venas occipitales, las auriculares posteriores. Aquí solamente tengo dibujada la auricular posterior. Es esta. Es la aurícula posterior. Venas escapulares superiores y escapulares posteriores. Ok. Vena yugular externa, aquí la tenemos. ¿Cómo diferenciarla de la yugular interna? Pues bueno, es de menor calibre y obviamente es superficial. Es externa, vaya, pues aquí está la línea media. ¿Sí? Es más lateral que la yugular interna. La yugular interna siempre se va a encontrar por debajo del esternocleidomastoideo. ¿Sí?
y además de que es de un calibre mucho más grueso. De todas las venas que podemos encontrar en cabeza y cuello, la vena yugular interna es la de mayor calibre. ¿Ok? Vean, esta es la temporal superficial, esta es la maxilar interna, esta es descripción anglosajona. Los franceses dicen, a partir de aquí ya empieza la vena yugular externa. Pero según los anglosajones, dicen no. Viene la vena maxilar interna, la vena temporal superficial y van a formar la retromandibular. Y de la retromandibular tiene dos troncos, tronco posterior, tronco anterior. El tronco anterior es el que va a llegar al tronco tirolingofacial o vena facial común para llegar finalmente a la vena yugular interna. Y el tronco posterior y la auricular posterior van a formar entonces sí desde aquí la vena yugular externa. Así lo describen los anglosajones. ¿Por qué les doy las dos? Porque con los próximos maestros que les va a tocar, ellos dominan la descripción francesa. Pero si alguno de ustedes estudia en el extranjero, estudia en otra escuela, en otra universidad, se pueden topar con esta descripción. ¿Ok? Por eso les doy ambas. Y como me preguntó Natalie, sí fue Natalie, ¿cuál nos aprendemos? Pues las dos. Yo sé que son bien chingones y se pueden aprender las dos. ¿Sí? Ok. Vena yugular anterior, bueno, esta la vamos a ver rápido porque pues es una vena muy pinche. Nace en la región suprayoidea, es decir, aquí. Desciende a la cara anterior del cuello, un poco por fuera de la línea media. Al llegar un poco por encima de la horquilla esternal, ya estamos hablando ya hasta acá. Se curva para dirigirse hacia afuera, perfora la aponeurosis cervical superficial. Se coloca debajo del esternocleidomastoideo, perfora la aponeurosis cervical media y termina en la subclavia, cerca de la yugular externa. Afluentes, ¿qué venas recibe? Recibe venas tiroideas, la vena yugular anterior del lado opuesto, la vena yugular externa, vena yugular interna. Las anastomosis permiten suplir y prevenir trastornos resultantes de la obliteración de una de ellas, lo que les explicaba. ¿Sí? Las comunicaciones nos permite incluso obliterar o seccionar una vena y no va a haber necrosis porque puede ser esa misma zona nutrida por otra vía. Aquí las tenemos, estas son las yugulares anteriores de muy pequeño calibre. ¿Sí? Y esta es una anastomosis. Ay, miren, ni siquiera me había fijado que esto está en italiano. Arteria carótida externa. Ok, vena yugular interna, la más voluminosa de las venas yugulares, recibe la sangre venosa de la cavidad craneal, de la región orbitaria, de una parte de la cara y de la mayor parte de la región anterior del cuello. Nace en el agujero yugular donde continúa el seno sigmoideo y desciende hacia el orificio superior del tórax, siguiendo un trayecto oblicuo hacia abajo y adelante hasta su terminación en el tronco venoso brachiocefálico. Ok. Tiene las mismas relaciones que la arteria carótida. Se podría decir que son homónimas, arteria carótida y vena yugular interna. Afluentes que recibe el seno petroso inferior, las venas facial, lingual y tiroidea superior, separado por el tronco tirolingofacial. Eso es pregunta de examen, esto sí lo pregunto, los afluentes de la vena yugular interna, recibe la vena facial, lingual y tiroidea superior, por separado o por el tronco tirolingofacial. Los gringos al tronco tirolingofacial le llaman vena facial común, ¿sí? Recibe también venas tiroideas medias y venas faringias. Ahora, hablando específicamente del tronco tirolingofacial,
Es una tripa, cortito y voluminoso. Está formado por la unión de las venas facial, lingual y tiroidea. Ah, chinga, por eso se llamará así. Tiro, linguo, facial. Ah, sí. Sí, pues por eso se llama así. Cruza la arteria carótida común cerca de su bifurcación o incluso a nivel de esta. Drena en la vena yugular interna frente al borde superior del cartílago tiroides, un poco superiormente a la altura del espacio tiroideo. Anastomosis con la vena yugular externa por medio de las venas supratrocleares, que vienen siendo, digamos, el origen de la vena facial, que se unen con venas que van a drenar a la temporal superficial. Plexo alveolar a través de la vena profunda de la cara. Recuerden, la vena que me prende, esta. ¿Sí? Vena profunda de la cara o vena alveolar. Vena retromandibular nace en la porción intraparotidia de la vena yugular externa. Cerca del origen de esta, desciende a través de la parótida y de la cintilla mandibular y desemboca en la vena facial o en el tronco tirolingofacial. Ok, esto es descripción francesa, recuerden. Venas emisarias, conductos venosos anastomóticos que comunican los senos venosos con las venas extracraniales de la vena yugular externa. Ejemplos de ellos son la mastoidea y la parietal. Y con la vena yugular anterior, mediante una o dos ramas que unen la vena yugular anterior con la facial. Okay. Ahora, vena yugular externa o retromandibular según la literatura anglosajona. Vamos a ver. Aquí está. Según, ay, ¿cómo le hago? Esta es la anglosajona. Vena maxilar interna, vena temporal superficial, van a formar juntas la vena retromandibular. De la vena retromandibular se van a desprender dos troncos, un tronco anterior y un tronco posterior. El tronco posterior se va a unir a la vena auricular posterior y entonces a partir de este punto ya van a formar la vena yugular externa. El tronco anterior va a desembocar en la vena facial común. Es el tronco tirolingofacial, es lo mismo, nada más que los anglosajones le llaman vena facial común. ¿Sí? O common facial vein, así le llaman ellos. Y esa es la que va a desembocar en la vena yugular interna. Esta es la descripción anglosajona y por eso les puse los dos dibujitos. Si se fijan, el dibujito es el mismo. ¿Sí? Nada más cambian los nombres. ¿Sí? Con estos dibujitos se lo pueden aprender más fácil las dos nomenclaturas. También les doy las dos nomenclaturas porque cuando hay laboratorio, los instructores que apoyan en el laboratorio de anatomía topográfica no son estomatólogos, no son estudiantes de estomatología, son médicos, son estudiantes de medicina. Y ellos tienen la descripción anglosajona. ¿Sí? De hecho, la doctora que me apoya es la doctora Irlanda Quirós, no, esta Arlina Estrada Valenciano, es la que me apoya en el laboratorio de anatomía. Ella trae más la literatura anglosajona y yo la francesa. Y pues nos complementamos bastante bien. ¿Sí? Yo he aprendido literatura anglosajona con ella y ella ha aprendido francesa. ¿Sí? Entonces, los dos estamos sintonizados al mismo canal. Pero los instructores luego a veces no. Ellos sí tienen muy presente la literatura anglosajona. ¿Sí? Y llegan y les explican lo de las venas y pues ahí entran en conflicto. Es que el doctor me dijo de esta forma. Sí, eso me pasó en los primeros semestres. Ya por eso dije, no, pues ya voy a dar las dos. ¿Ok? Aquí lo aclaro. Los autores Netter, Moore y Gray discrepan con respecto a la literatura francesa en la descripción de estos últimos vasos. La retromandibular nace de la confluencia de la temporal superficial y maxilar interna, cualquiera que sea la disposición de esta. Presenta dos troncos, uno anterior que se continúa con un vaso comunicante y desemboca en la vena yugular interna o en el tronco común, ¿sí? O vena facial común. La yugular externa nace de la confluencia del tronco posterior de la vena retromandibular y la vena auricular posterior. Dicha descripción no puede ser tomada como errónea, solo es una descripción desde otro punto de vista. ¿Ok? Así lo estudian los gringos.
Si ustedes, no sé, tienen la fortuna de estudiar en Estados Unidos, de estudiar en Inglaterra, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda, todo lo que es el mundo anglosajón, o que tengan una estrecha relación con el mundo anglosajón, pues van a ver esta descripción. En Latinoamérica, sí, está más presente la literatura francesa, sí. De hecho, la literatura francesa es más antigua que la anglosajona y por eso también se le llama literatura clásica. ¿Sí? Ahorita los que están, digamos, los que influencian más el mundo son los anglosajones, pero antes de esta influencia, los que tenían mayor influencia a nivel mundial eran los franceses, en las ciencias y en las artes. Después fueron desplazados por los británicos y después los británicos fueron desplazados por los gringos, por los americanos. ¿Sí? Esto tiene connotaciones históricas. Pero aquí está muy arraigada la literatura francesa, sobre todo por el gran maestro y doctor, el doctor, el burro Quirós. No sé por qué le decían burro, pero por tonto no era. ¿Sí? Hasta la fecha no sé, desconozco por qué le decían el burro Quirós. No sé, no quiero saber. Ni me quiero imaginar, no quiero pensar mal. Ok, entonces vamos a descripción francesa. Temporal superficial, maxilar interna y desde este punto, vena yugular externa. Y la vena retromandibular es esta. Tronco tirolingofacial y aquí ya está la vena yugular interna, aquí abajito del esternocleidomastoideo. Ok, ahora, los gringos, ¿cómo lo estudian? Temporal superficial, maxilar interna, a este tramo le llaman vena retromandibular, con dos troncos, un tronco posterior y un tronco anterior. Tronco posterior junto con la aurícula posterior, a partir de este punto se forma la vena yugular externa. Y el tronco anterior llega a la vena facial común para drenar en, perdón, la vena yugular interna. Ahora, descripción anglosajona, esto es de Netter. Vena maxilar interna o venas maxilares internas, aquí son dos. Temporal superficial, esta es la vena transversa de la cara que está seccionada. Juntas forman la vena retromandibular. Tronco anterior que va a desembocar en la vena facial común y tronco posterior que junto con la aurícula posterior van a formar la vena maxilar, digo, la vena yugular externa. ¿Sí? Si esto lo viera un francés, él diría, no, ni madres, esto no está mal, estás pendejo. Esta es la temporal superficial, esta es la maxilar interna, van a formar a partir de este punto ya la vena yugular externa. ¿Sí? Aquí recibiendo el auricular posterior, pero ya se formó a partir de aquí. Y este pedazo de aquí a acá es a lo que los franceses llaman la vena retromandibular. Vendría siendo el tronco anterior en los gringos. Y va a desembocar en el tronco tirolingofacial. ¿Ok? Ahí están los dos puntos de vista. Muy bien, y aquí tenemos todas las venas en conjunto. Vena facial, la vena submentoniana, las venas labiales, las nasales, el plexo pterigoideo, ¿sí? Obviamente acá arribita estarían las venas temporales profundas. Esta es la vena dentaria inferior, la vena miloioidea. Esta es la vena facial profunda o alveolar, ¿sí? Temporal superficial, transversa de la cara seccionada, ¿sí? La auricular posterior, esta es la occipital, ¿sí? Vena yugular interna, tronco tirolingofacial o vena facial común, ¿sí? Aquí recibe
Miren, aquí se ven, sí, las dos linguales. Esta sería la profunda y esta sería la satélite del hipogloso. Y forman, sí, un tronco común. ¿Sí? Esta sería la tiroidea superior. Ah, no, comunicación con la anterior. No, esta es la tiroidea superior. ¿Sí? Aquí estaría la tiroidea media y la tiroidea inferior. ¿Ok? Esta imagen está en su práctica. Ok, vena yugular posterior o cervical profunda. Dicha vena es extravertebral y está situada profundamente en la nuca. Nace en la confluencia occipito-vertebral. Formada por la unión de las venas mastoideas condilias occipitales profundas, se dirige oblicuamente hacia abajo y medial, profunda al músculo oblicuo inferior, hasta la apófisis espinosa del axis. Bueno, yo no sé por qué estoy leyendo esto si no exijo que se la aprendan. A esta altura se anastomosa con la del lado opuesto, sigue descendiendo entre los músculos semiespinosos de la cabeza hasta llegar a la apófisis transversal 17. Termina a nivel de la primera costilla y desemboca en el tronco brachiocefálico. Afluentes recibe todas las venas de los músculos de la nuca, los 4 planos, recuerda. Anastomosis se comunica con la circulación venosa intracraneal, por medio de las venas occipitales comunica con la vena yugular interna y externa, con la vena vertebral por medio de las venas intervertebrales. Ok, muy bien. Es esta. Vena yugular posterior o cervical profunda. No confundir con la vertebral que estaría por aquí. Vena vertebral, igual que la arteria. A lo largo de todo el conducto vertebral existen plexos venosos denominados plexos venosos vertebrales internos. Alrededor de la columna vertebral también existen los plexos vertebrales externos, que las apófisis transversas dividen en plexos anterior y posterior. En el cuello, el plexo vertebral externo posterior está especialmente desarrollado en el espacio comprendido entre el hueso occipital y el atlas, donde adopta el nombre de plexo venoso suboccipital. La vena vertebral nace del plexo suboccipital, ok, viene de este. Toda esa red se reconstituye y empieza a formar una tripa. Dicho plexo pone en comunicación la vena vertebral y los senos craneales con las venas raquídeas. Después sigue la arteria vertebral dentro de los orificios de las apófisis transversas de las vértebras cervicales y desemboca en el tronco venoso brachiocefálico. Afluentes recibe venas de los plexos vertebrales, venas del raquis, musculares, intervertebrales. Anastomosis se comunica con los senos de la dura madre a través de sus vasos de origen por el plexo venoso suboccipital. Este estaría abajo, arriba estaría el seno marginal, el que rodea el agujero magno. Se anastomosa además con la vena occipital y la vena cervical profunda o yugular posterior. Aquí la tenemos, esta es la vena vertebral. Nace de acá arriba del plexo venoso suboccipital, se reconstituye, forma una tripa y baja por el conducto vertebral junto con la arteria y va a desembocar en la vena subclavia. Otra vista. ¿Sí? Venas tiroideas son 3. Venas tiroideas superiores, satélite de la arteria homónima. Esta vena se forma en la porción superior del lóbulo lateral de la glándula tiroides, desemboca directamente en la vena yugular interna o bien en el tronco tirolingofacial. Permítanme. Permítanme. Ahorita sigo. Tiroides. Y no me la marca como. Ya. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? No, Doc. Muy bien. Ya casi acabamos, ¿eh? Muy bien. Vena tiroidea media, recuerden, de arteria solamente está la superior y la inferior y a veces está la media, pero es inconstante. En las venas sí es constante, siempre se va a encontrar la media. Vena tiroidea media desemboca en la vena yugular interna y venas tiroideas inferiores nacen en número variable en la porción inferior de la glándula tiroides.
descienden anteriormente a la tráquea y se anastomosan entre sí y se reúnen finalmente en uno o dos troncos principales que desembocan en la tronco brachiocefálico. Aquí las tenemos. Esta es la vena tiroidea superior. Estas son las venas tiroideas inferiores y estas son las medias. Estas siempre se van a encontrar, ¿sí? A diferencia de las arterias. Esta es la arteria tiroidea inferior, la arteria tiroidea superior y la media casi siempre viene por aquí, ¿sí? Pero ese es inconstante a tal grado que en esta imagen ni siquiera está. Venas faringias. Nace del plexo faríngeo ubicado en la pared externa de la faringe, desemboca en la vena yugular interna, desemboca a veces en el tronco tirolingofacial. En caso de que esto último ocurra, se convierte entonces en tronco tirolingofaringofacial. Afluentes recibe venas meningias y la vena del conducto pterigoideo, la vidiana. ¿Sí? ¿Sí? Y nada más aclarando, el tronco tirolingofacial también es muy variable. ¿Sí? Hagan combinaciones con la tiroidea superior, la linguales, o linguales, la facial y la faringias. ¿Sí? Hay diferentes disposiciones. No sé exactamente en cuánto, pero no he hecho el ejercicio. ¿Sí? Pueden estar desembocando en el tronco 3 vasos o 4, a veces nada más 2. ¿Sí? La tiroidea, la lingual, o a veces la tiroidea o la facial, o viceversa. ¿Sí? Siempre podemos encontrar diferentes disposiciones de ese tronco. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Sí, ¿Alguna con el dibujito que les envié? Ahí, aquí ni siquiera se ve. doctor. ¿Sí? Había mencionado el contenido del ojal retrocondilo de Juvara. Era la vena Ajá. maxilar interna, la arteria maxilar interna y ¿qué más? ¿Cuál nervio era? El nervio aurículo temporal. Aurículo. Aurículo Gracias. temporal. Ajá. Sí. Ah, pues sí, ya la próxima semana vamos a empezar, sí, con nervios. Tengan miedo, tengan mucho miedo. Sí. Padre, que ya tenemos. ¿Mande? Padre, que ya tenemos. Pues sí. Muy bien. Bueno, entonces esto sería todo de venas. Entonces, ¿hay alguna otra duda? Bueno, Digo, para continuar, ¿no? Y para... Todavía nos quedan 10 lo de minutitos. ¿Mande? las venas faringes, igual tiroides son los que llegan a la vena yugular. Todas esas son afluentes de la vena yugular. La lingual, la facial, las tiroideas, las faringias, las occipitales también, ¿sí? Con lo último que mencioné me refería a que la tiroidea, la lingual, la facial forman el tronco tirolingofacial, a veces se les une la faringia, y de estos 4 vasos puede haber diferentes disposiciones. Se puede unir la tiroidea con la lingual, la tiroidea con la facial y viceversa. ¿Ok? Ok. Ujú. Muy bien, entonces vamos a seguir con el último tema de angiología. Ahí, a ver, nada más dar la introducción. Aquí está. Sistema linfático de cabeza y cuello. Ok, ¿qué es esto del sistema linfático? El sistema linfático es considerado parte del aparato circulatorio, conduce unidireccionalmente, o sea, es decir, es un carril de un solo sentido,
a través de los vasos especializados llamados vasos linfáticos para drenar la linfa del organismo al corazón. La linfa es un líquido incoloro parecido a la sangre cuyo único contenido celular son los leucocitos. ¿Sí? Los vasos linfáticos son conductos membranosos encargados de recoger y conducir al sistema venoso la linfa, siguiendo generalmente adosados a las venas. Tienen una íntima relación con las venas, teniendo las mismas relaciones que ellas. En el curso de su trayecto, los vasos linfáticos atraviesan unos órganos globulosos llamados ganglios, que tienen importancia clínica, y es por eso que vemos este tema, porque ustedes lo van a explorar, ¿sí? Como las venas, los vasos linfáticos son convergentes, pero en vez de anastomosarse como aquellas, corren paralelamente entre sí, conservando su individualidad. Funciones: mantiene el equilibrio intersticial, forma y activa al sistema inmunitario, controla el volumen y la presión del líquido intersticial y transporta el quilo. El quilo es un líquido parecido a la linfa, pero es transportado por los vasos en relación con las vísceras abdominales. Esa es la diferencia. Es linfa, pero ya si están en el abdomen, en las vísceras del abdomen, ahí se denomina como quilo. Ok, antes de continuar con esto, déjenles explico una cosita. A ver. Llevan un sentido unidireccional. Ok. Vamos a dibujar una carretera para que se lo imaginen. Tenemos una carretera. Es una línea punteada, ¿eh? No me queda muy bien. Tenemos un sentido para allá y un sentido para acá, ¿sí? Y aparte tenemos otro carril, por así decirlo. Este es el sistema linfático y tiene solamente una dirección, igual, para allá. Aquí transporta los leucocitos. Pero si el sistema linfático recoge los leucocitos, ¿cómo diantres le hace los leucocitos para ir en el otro sentido? Estas serían las arterias. Ay, es una A, ¿eh? Bueno, la borro porque sí está muy fea. Estas son arterias. Estas son las venas. Y estos son los conductos linfáticos. ¿Sí? Aquí ya los leucocitos ya hicieron su tarea y ya regresan al corazón. Pero ¿cómo diantres le hacen para llegar acá arriba? ¿Por dónde son transportados? Se drenan por la sangre y pues llegan por las arterias, ¿no? Exacto. Van a circular por las arterias. Cuando tienen que regresar, tienen su propio carril exclusivo para las células linfáticas. ¿Sí? Imagínense, yo creo que muchos de ustedes vivieron, viven o han seguido Estados Unidos o algún otro país, bueno, más comúnmente Estados Unidos, ¿sí? Y yo creo que se han notado que en Estados Unidos hay un carril exclusivo para vehículos de emergencia. ¿Sí lo han notado? Y no nada más en Estados Unidos, también en Inglaterra, Alemania, ¿sí? Aquí en México, pues no lo hay, ¿sí? Pero ahí en esos países sí existe este carril, ¿sí? Pues imagínense ese sistema de carretera. La arteria es un sentido, la vena es otro sentido y el carril de emergencia es el conducto, serían los conductos linfáticos, para que se entienda. No transita otra cosa más que leucocitos. ¿Ok? ¿Ya quedó claro esto? Ok. Muy bien. Entonces, continuemos. Ya nomás terminamos esta presentación y ya acabamos. Ok. Todos los vasos linfáticos terminan, en definitiva, en dos conductos colectores. El conducto torácico y la gran vena linfática. El conducto torácico nace por delante de la segunda o tercera vértebra lumbar por una dilatación
que se conoce como cisterna de Beckett. Se introduce en el tórax por el orificio aórtico del diafragma, sigue la columna vertebral a nivel de la vértebra dorsal 4, se desvía un poco a la izquierda y llega hasta la apófisis transversa de C7. Y en este punto se curva para desembocar en el ángulo de unión de las venas subclavia y yugular interna izquierdas. ¿Sí? Afluentes recibe la linfa de miembros inferiores, pelvis, abdomen, 3/4 partes del tórax, miembro superior izquierdo y mitad izquierda de cabeza y cuello. Va a recibir pues prácticamente la mayoría de la linfa. Y la que sigue, gran vena linfática o conducto linfático derecho, que de grande no tiene nada, es apenas una cosita así, o hasta más chiquita, ¿sí? Recibe todos los linfáticos que no se dirigen al conducto torácico, es decir, los linfáticos del miembro superior derecho, de la mitad derecha de la cabeza y cuello, del pulmón derecho y de la mitad derecha de las partes torácicas. Su longitud es de 1 a 2 centímetros, entonces yo no sé de dónde viene esto de gran, ¿sí? Si es una porquería, ¿sí? Y está situada entre la yugular interna y la vena subclavia del lado derecho, desembocando en el ángulo formado por estos dos vasos. Aquí los tenemos. El conducto torácico, este sí debería llamarse gran conducto torácico, y la gran vena linfática. Esta. ¿Sí? Y aquí está el territorio colector. Del lado izquierdo, mitad izquierda de cabeza y cuello, mitad izquierda de tórax, miembro superior izquierdo, miembros inferiores, ambos, abdomen y pelvis. Y del lado derecho, mitad derecha de cabeza y cuello, miembro superior derecho y la mitad derecha del tórax. ¿Sí? Ese es su territorio colector. ¿Ok? Y hasta aquí le dejamos, ya lo de los nódulos lo vemos el lunes. No, no se crean, el lunes no hay clase, ¿verdad? Nos vemos a ver, déjenme ver el calendario, ya no sé ni en qué día vivo. Ay, apenas está cargando. Aquí está. Sí, me dejaste chocolate. ¿Qué? ¿Me dejaste chocolate? Ah, bueno. Yo también quiero. ¿Le das? ¿Sí? Ah, dice que sí. Nada más venga por él. A ver. Ojalá viva cerca. Vivo en San Cayetano. ¿Así le queda cerca? Ok. Ah, me queda bien lejos. Sí. Ok, sí, el lunes no hay clase. Entonces nos vemos el martes. Sí, vemos el martes. Probablemente tengamos clase nada más martes y miércoles la próxima semana. Ya, vamos a ver, dependiendo cómo vayamos. ¿Sale? El no preguntarles, el no tener los 10 minutos, bueno, no me lleva 10 minutos, me lleva como 5 minutos pasar lista y luego los 10 minutos de terror de preguntas antes de empezar cada clase, como que hace que por virtual me vaya más rápido. ¿Sí? Ojalá tenga la oportunidad de darles presencial. Es bonito. ¿Sí? No creo. Sí. No pierdo las esperanzas. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes ha visto la película Cara de Guerra? ¿O Full Metal Jacket? Sí. 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 Mi sueño guajiro es algún día recibirlos como recibe el sargento Harman a los nuevos reclutas. Pero no me dejan porque luego me van a reportar y me van a correr de la uni. Con que nos salga un recluta pile está todo bien. Uy, siempre hay un recluta Pine, ¿eh? Siempre, siempre. Y al igual que en la película, siempre le doy atención especial. Sí. También hay un recluta burlón, siempre en todo semestre. Bueno, entonces nos vemos. Pues sería bola de nieve.
Nos vemos a ver de este semestre quién resulta ser el Recluta Pine. Nos vemos el viernes para la práctica de músculos del cuello y nos vemos después hasta el martes para continuar con este tema. ¿Sale? Bueno, hasta luego. Gracias, doctor. Adiós, Nos profe, vemos. gracias. Adiós. Cuando